Tengo el honor de tener como invitado especial a un joven que en el tiempo que he conocido me ha impresionado mucho su conocimiento sobre la milicia de Costa Rica, de la época del siglo XIX, también sobre el siglo XX, y su pasión sobre el ejército de Costa Rica me ha llevado a una inquietud en que hoy podría hablarnos con mucha fuerza, con mucha seguridad sobre un tema que está cumpliendo 100 años de haberse realizado, que lamentablemente en las escuelas no se habla o no se conoce o prácticamente se ha perdido el valor de un evento bélico que afectó a la época, a la Costa Rica de esa época. Estamos hablando que fue el 21 de febrero de 1921 que surge una afrenta contra Panamá en la cual sentimos la obligación de defender nuestra soberanía nacional. Ujú. Y es de destacar que siendo tan joven, realmente su conocimiento me ha hecho como invitarlo a que hablara del tema de la guerra de Coto. Y el joven, como he mencionado, Fabio Valverde, en el cual es un honor tenerte. Bienvenido. Igualmente, Diego, qué dicha que ya pudimos concretar y es un honor para mí poder explicarles un poco acerca de la Guerra de Coto, un evento tan importante, pero tan olvidado también. Sí, lamentablemente muy olvidado. Realmente yo sí, del menos de niño y de joven, crecí escuchando mucho de la guerra de Cotos, sobre todo de mi abuelo, que de alguna manera, aunque fuera muy joven él en su época, durante de esta situación, prácticamente se siente a través de él y a través de la familia se sentía esa fuerza, se veía como que fuimos fuertes, pero como que Ujú. habíamos perdido algo. Entonces yo nunca había Correcto. entendido por qué habíamos perdido algo hasta con el tiempo y saber también que un familiar también que nació en Panamá tuvo una situación de que mi abuelo no quería que fuera panameño, que fuera Ujú. costarricense, y tuvo problemas con las autoridades panameñas y todo era por el conflicto de Panamá. Correcto. Entonces, no quiero, digamos, como exponer mucho, pero sí dejar claro que en 1921 también era el centenario, el primer centenario de nuestra independencia. Entonces, como que esa situación caló muy fuerte. Pero, ¿cómo fue que inició eso? ¿Qué preludio había sobre esto antes de 1921? Muy bien, bueno, hay que recordar que antes de 1921, es decir, de 1918 a 1919, hubo una pequeña guerra civil en Costa Rica. Y uno de los soldados, que en aquel momento era soldado del ejército constitucionalista, que se llamaba el ejército que comandaba Julio Acosta García, este soldado había señalado que en Coto habían fuerzas panameñas y que él nos explicaba realmente por qué, ¿verdad? Si el fallo White había señalado que eso era tierra costarricense. Entonces, básicamente, eh, hay un grave problema entre Costa Rica y Panamá. Ya hay molestia, hay algunas denuncias por parte de costarricenses que vivían en Coto y señalaban que las fuerzas panameñas les quemaban las cosechas, les cobraban impuestos. Entonces, la situación se había hecho realmente insostenible en aquella época, ¿verdad? Hay que recordar que las fronteras entre Costa Rica y Panamá no se habían delimitado correctamente y a lo que voy con esto es que ninguno de los países se había puesto de acuerdo y no quedaban satisfechos con las delimitaciones internacionales, ¿verdad? Entonces, sí, Perdona, tengo entendido claro, también que en el pueblo de Coto, también durante esa guerra civil contra, bueno, lo que fueron los Tinoco, fue que también correcto, un grupo digamos, que luchaban contra Tinoco, tuvieron que refugiarse en esa zona. es correcto. Resulta que, bueno, estos soldados
estos rebeldes que lucharon contra Tinoco se quisieron refugiar en Coto y se dieron cuenta de la realidad, ¿verdad? Que Coto estaba siendo administrada por fuerzas extranjeras, ¿verdad? Este rebelde que denuncia esto fue Jorge Bolio Jiménez, ¿verdad? El soldado Jorge Bolio Jiménez lo Claro. denunció y dijo pues, que cómo era posible que, que este territorio estuviera bajo administración por parte de las autoridades panameñas, ¿verdad? Entonces, sí, básicamente eso es Bueno, lo don que Jorge podemos... Bolio, bueno, una figura muy particular y que realmente tuvo participaciones bélicas interesantes, con su patriotismo también, ¿verdad? También, digamos, por la lucha de los Tinoco, pero también verlo ahora en 1921 y también recordarlo que también fue parte del Bellavistazo en 1932, aunque fue, digamos, dentro de un bando insurgente, ¿verdad? Pero la figura de don Jorge Bolio siempre será realmente interesante. Pero Sí, regresando al y tema, sí, te me doy otro decías, dato, te doy otro dato, Jorge Bolio estuvo peleando en Nicaragua también. Fue uno de los costarricenses que peleó en Nicaragua. Entonces tenía cierto conocimiento en lo que son armas y milicia también. Manuel Chao también, ¿verdad? Manuel Chao Rovira fue un soldado que estuvo en la Revolución Mexicana y vino a Costa Rica a luchar contra los Tinoco. Tuvo participación en 1921. Sí, correcto. Manuel Chao fue miembro del batallón Irazú, que fue un batallón comandado por este comandante, el comandante Chao, mexicano, que iba a reforzar a los soldados de Coto. Muy bien. Y un punto por ver, digamos, sí, ya existían una, un grupo militar, un grupo en Pueblo de Coto, que en el laudo, en el primer laudo de 1900, no estaba muy claro esa posición. Habían territorios en disputas y limítrofes, pero para 1914 en el laudo Watt ya estaba claro que ese sitio era costarricense y que otras partes de Talamanca también eran costarricenses. Entonces, aquí se da la presencia, cuando se dan cuenta muy tardíamente, porque realmente Costa Rica era solamente un poco el Valle Central y ciertos puntos alejados, pero esa zona sur siempre estuvo muy desconectada, prácticamente no se conocía, muy poco. Ya existía Pérez Celedón, y sí, como que pero esa zona realmente no se conocía, era poco habitada, poco conocida. Entonces imagínate que el que fue que un grupo que fue a refugiarse descubre y ya para 1920 es que se da esa información más públicamente, que ya una vez terminada digamos, la dictadura de los Tinoco, empieza la preocupación del gobierno de Costa Rica y de la población. Y se sabía que ya Panamá, en la antigua Colombia, digamos, en 1836, cuando era Colombia, Panamá pertenecía a Colombia, pierde ese territorio, perdemos lo que es Bocas del Toro o esas zonas de Chiriquí, la perdemos. Y eran los tiempos de Braulio Carrillo y al ver que éramos parte de la Federación Centroamericana, no hubo ninguna acción de por medio, pero Braulio Carrillo va a terminar como retirarse de eso. Entonces ya tenemos un primer problema, simplemente que ya para 1900 ya vienen unas ideas de independencia en Panamá y vamos a Ujú. tener que para 1903 Panamá ya es independiente. Entonces, lo que se trató de hacer en 1900 con el primer laudo se pierde porque hay un nuevo país Ajá, y ahora vamos a correcto. tener un nuevo que para 1914 va a existir un nuevo laudo, pero por ahí no se cumplió, se estaban en suelo costarricense. Y qué pasó? ¿Qué sucedió en esos días de combate? O Ok, sea, ¿cómo bueno, inició? ¿Cómo inició? muy bien. El 21 de febrero de 1921 se envía una fuerza expedicionaria comandada por Héctor Zúñiga Mora. Y realmente no hubo gran contratiempo para tomar esa zona de Coto, ¿verdad? Los costarricenses, que eran en número de 25 soldados costarricenses, ocuparon militarmente Coto.
Y vamos a ver, lo que les había dicho Julio Acosta a todos los soldados era que evitaran a toda costa una guerra con Panamá. Lo que decía Julio Acosta era que el trabajo de las Fuerzas Armadas de Costa Rica era ocupar lo que nos pertenecía, que era Coto, ¿verdad? Si bien es cierto que ya después las cosas se ponen acaloradas, inicialmente lo que se pretendía, perdón, era ocupar Coto sin un derramamiento innecesario de sangre, ¿verdad? Eh, Julia Costa y, digamos, las milicias de Costa Rica creyeron ingenuamente que Panamá iba a quedar satisfecho que nosotros ocupáramos un territorio que ellos consideraban que era de ellos, ¿verdad? Y pues no, básicamente, bueno, se ocupa militarmente Coto en el 21 de febrero de 1921 y el 27 de febrero de 1921, 300 soldados panameños rodean a los costarricenses y los capturan y los envían a prisión, a la prisión de Panamá, a Isla Taboga, ¿verdad? Entonces, básicamente se desconocía que esto había sucedido. Y el gobierno de Costa Rica envía otra fuerza el 27 de febrero de 1921, mismo día que que se habían desalojado esas tropas, ¿verdad? El 27 de febrero, bajo ¿cómo se llama? Bueno, se envía esta tropa de costarricenses, de 25 costarricenses, comandados por Miguel Ángel Obregón, Miguel Ángel Obregón, sí, el coronel Obregón, y bueno, estos sin saber lo que había pasado en Coto, pues son acribillados por las fuerzas panameñas que se habían posicionado en lugares estratégicos para causar la mayor cantidad de bajas. Y bueno, a mí, yo siendo imparcial, ¿verdad? Siendo muy imparcial, me gustaría destacar que los panameños hicieron un buen uso de los recursos que tenían, ¿verdad? Porque en aquel momento los panameños no tenían ejército. Entonces, bueno, hicieron un buen uso de los recursos militares que eran escasos, pero lograron, en este caso, derrotar a las fuerzas de Costa Rica en la primera batalla de Coto, que duró 1 hora. Y básicamente un dato interesante es que los soldados costarricenses en esta ocasión murieron escuchando el himno nacional, porque entraron con un fonógrafo eh, poniendo el himno nacional, lanzando vivas a Costa Rica cuando fueron acribillados por los soldados En el panameños. momento en que ellos iban en un barquito Correcto, que en el entraba barco, sobre correcto, en el barco La Sultana, así se llamaba La Sultana, comandada por Miguel Ángel Obregón Zamora. Sí, esa fue la correcto. primera embarcación que fue acribillada. Correcto, y fue muy violento, ¿verdad? Porque murieron 16 costarricenses. De los 25 soldados, solamente, bueno, quedaron de los 25 murieron los 16 costarricenses y los demás quedaron totalmente heridos, ¿verdad? Y sí, básicamente esa es la primera batalla de Coto y al día siguiente, el 28 de febrero, se envían más hombres y más armas a Coto. Y esta otra expedición fue comandada por Amadeo Vargas, un militar de carrera, un policía de experiencia, ¿verdad? Perdona, Es Amadeo Vargas, el mismo del que estuvo en la comandancia, comandante en el Bellavista de 1932. correcto, ese mismo, y que también participó del golpe de estado de los hermanos Tinoco, pero ya después Amadeo Vargas se arrepiente de haber apoyado a los hermanos Tinoco y se alía al ejército constitucionalista, o sea, a la revolución contra los hermanos Tinoco. Entonces, un señor con experiencia militar, ¿verdad? Ahora, esta Bueno, segunda embarcación, San José, no sabía nada de lo que pasó en la primera.
¿O si No, tenían información? no, no. Digamos, lo que tengo entendido y lo que manifiesta Amadeo Vargas es que eh, los panameños estaban muy molestos con, con lo que había sucedido en Coto, ¿verdad? Que se conocía que los costarricenses habían ocupado Coto, ¿verdad? Y eso era lo que conocía, esa era la información que tenía Amadeo Vargas. No había información de que los costarricenses habían sido, digamos, capturados, ni la primera ni la segunda embarcación, Emboscados, emboscados. y emboscados también, ¿verdad? Porque la, bueno, esta segunda embarcación es emboscada y también, bueno, es enviada a prisión. Se convirtieron en prisioneros de guerra. Este, y yo destaco de los panameños, digamos que sí utilizaron muy bien los recursos, y de los costarricenses destaco esa valentía de enfrentarse a esas fuerzas que no podían ver, porque al final eran farallones, era un montazal y no los podían ver. Entonces, eh, como dice José Marín Cañas en su libro Coto, eh, básicamente eh, la jungla escupía fuego y ellos no sabían qué era, quiénes eran, e incluso no sabían si los que estaban disparando eran los costarricenses o los panameños. Entonces, fue muy trágico, pero a la vez los costarricenses fueron muy valientes al enfrentarse a estas fuerzas, ¿verdad? A como pudieron, tomaron las armas y comenzaron a disparar. Y este saldo, la primera expedición dio como saldo a los 27, eh, a los 20, bueno, los 25 soldados costarricenses, 16 heridos, ¿verdad? 16 muertos y los demás quedaron totalmente heridos. Y el 28 de febrero, eh, los costarricenses son acribillados también. Muy bien, entonces, las batallas de Coto eh, básicamente fueron muy desiguales. ¿Por qué? Porque el 27 de febrero de 1921, la expedición comandada por Miguel Ángel Obregón Zamora, no se había percatado de que los costarricenses habían sido tomados, de que habían sido, em, de que los habían capturado, básicamente, ¿verdad? Entonces, los soldados costarricenses que intentaron tomar Coto el 27 de febrero de 1921 fueron recibidos por las balas panameñas, ¿verdad? Ellos esperaban una calurosa bienvenida de los costarricenses que ya se encontraban en Coto, pero bueno, el resultado fue todo lo contrario. Es tanto así que los soldados costarricenses de esta embarcación, la embarcación La Sultana, estaban muy confundidos porque no sabían si los que estaban disparando eran los costarricenses o los panameños, ya que no sabían, ¿verdad? No sabían lo que había pasado con la primera expedición, ¿verdad? Y con la segunda expedición de Amadeo Vargas, el que, como dice Diego, estuvo en el Bellavistazo y fue soldado del ejército constitucionalista contra los Tinoco, este, básicamente a él le sucede lo mismo, ¿verdad? A él lo, le disparan en la segunda expedición, bueno, en esta tercera expedición más bien, y pues ese es el resultado de las batallas de Coto. Mencionaste que Panamá no tenía ejército en ese momento. No, no tenía ejército, correcto, no tenía ejército. Sin embargo, Beliciario Porras tenía algunas armas escondidas, las cuales fueron las que le dieron a los soldados panameños. Bueno, en ese momento tenemos que ver que para 1903 Panamá obtiene su independencia bajo totalmente el apoyo norteamericano y que el objetivo de esa independencia era crear el Canal de Panamá. Ujú, Y, correcto. y una zona de seguridad norteamericana porque estamos hablando que para 1914 ya empieza a funcionar el canal y casualmente es la fecha de inicio de la Primera Guerra Mundial y que los alemanes tenían de alguna manera intenciones de tener ese canal para sus ambiciones o para lo que fuera y entonces era una zona de seguridad norteamericana. Pero sí tiene razón en algo. No desconfío de Panamá en dos puntos. Belisario Porras
que era el presidente de Panamá en ese momento, Belisario Porras tiene algo muy interesante. Él fue militar Ujú. y él fue parte de la Guerra de los Mil Días. Y en el bando panameño, una forma liberal, él más bien tenía una posición de, de criticar la independencia de Panamá. Él consideraba que un acuerdo entre Estados Unidos y Colombia para que Panamá tuviera su canal o tuviera, eso podía generar en que Panamá cayera en una esfera norteamericana de dependencia o de control. Y bueno, yo creo que vio futuro, si tuvo, logró ver con lo que pretendían los norteamericanos. Y cuando él regresa a Panamá, porque tuvo que exiliarse, cuando él regresa a Panamá, él le quitaron la ciudadanía panameña incluso. Posteriormente la Ujú. recupera, luego se convierte en presidente y va a tener una posición totalmente nacionalista y va a pretender que ahora es con Costa Rica el asunto limítrofe, porque sí, también hay que ver que desde la época 1821, cuando es la primera vez que Panamá queda en un punto independencia, va a haber un primer dificultad. Después de que esas zonas de Veraguas, eso también pasó por un momento por las manos de Colombia. Hubo unas situaciones porque también era una zona desprotegida en el Mar Caribe, en la zona Caribe de Centroamérica, que estaban los ingleses de alguna manera. Y eso generó muchas dudas posteriormente. Ya comentamos que la primera intentona que sí lograron los colombianos fue tomar esa zona de Bocas del Toro, etcétera. Y vamos a ver que también como que Carrillo trató de lograr tener para Costa Rica esa zona, pero no funcionó. Algo pasó en el Congreso, se perdió el tiempo. Ya eso estamos hablando de 1840, que Panamá nuevamente vuelve a ser como independiente. Luego vuelve a integrarse a Colombia y está en estas situaciones. Entonces ya se habían perdido los tiempos para probarse las cosas y como los laudos también. Y para 1914, que ya habían mencionado la Primera Guerra Mundial, va, ¿qué va a hacer Belisario Porras? Tenía una gran experiencia militar y lo que hizo fue que recurrió a Quintero Villarreal, otro experimentado militar de esta Ujú. misma guerra. O sea, ellos ya tenían mucho conocimiento, pero habían 20 años de diferencia. Tuvo que utilizar veteranos principalmente para enfrentarlo. O sea, Costa Rica no se iba a enfrentar con inexpertos, no. Podía ser haber gente joven que tal vez sin experiencia, pero también iba a haber un grupo muy fuerte que se iba a enfrentar contra nuestras fuerzas costarricenses. Pero aquí viene mi gran pregunta, porque necesito que me indiques qué pasó después de que eso sucedió, qué surgió en San José, qué grupo se movilizó, que estaba Costa Rica unida, dividida, y que saber qué ejército teníamos en ese momento. Muy bien, el ejército de Costa Rica en esa época estaba reducido totalmente. ¿Por qué? Porque anteriormente lo que se tenía era el ejército de los Tinoco, las milicias de los Tinoco, porque Costa Rica durante la época de la colonia funcionó con milicias, o sea, ciudadanos que voluntariamente entrenaban especialmente los domingos, en la plaza de artillería, para cuando el país lo necesitara, pues ellos iban a ofrecerse como voluntarios. ¿Por qué? Porque Costa Rica tenía una población muy reducida y el gasto que se tiene al acuartelar a un soldado, al darle adiestramiento todos los días, es muy costoso, ¿verdad? Y Costa Rica vio mucho mejor que bueno, el sistema miliciano, ¿verdad? Básicamente que la gente eh, fuese a trabajar, ¿verdad? En los trabajos agrícolas, en los trabajos de ganadería y seguidamente entrenara militarmente para cuando el país lo necesitara. O sea, este sistema era un sistema para Costa Rica, ¿verdad? Un sistema que le beneficiaba a Costa Rica. Eso no quiere decir que no había
soldados veteranos, sino que el grueso del ejército costarricense eran milicia, ¿verdad? Durante la época de los Lo que Tinoco, podríamos llamar y entender como reservistas. correcto, exactamente, es así, es correcto. Eh, Muy bien. Durante la época de los Tinoco, las milicias costarricenses ascienden a 5.000 hombres, ¿verdad? Y de hecho, Tinoco se jacta y dice que las Fuerzas Armadas de Costa Rica ascendieron a 20.000 hombres, ¿verdad? O sea, era una fuerza considerable entre policías militares, que en ese momento la policía se militarizó, policías secretos, guardias rurales y milicias. 5.000 soldados milicianos, ¿verdad? Cuando Julio Acosta llega al poder, disuelve ese ejército porque de ahí es lógico, ya que Julio Acosta había luchado contra los Tinoco y este ejército era leal a los Tinoco. Entonces, al llegar Julio Acosta al poder en el año 20, disuelve este ejército y lo que tiene es un ejército muy, muy pequeño, muy reducido, un ejército pequeño, básicamente de unos 300 hombres, o sea, ya el ejército costarricense quedó diezmado totalmente, ¿verdad? Entonces, para el año 1921 se envían voluntarios a tomar Coto, ¿verdad? Y en cierta manera, por eso hubo un desastre. A nivel militar, hubo un desastre. Sí se destaca mucho la valentía de estos soldados, pero fue un desastre total. En la batalla de Coto, en la batalla en los márgenes del río Coto, con Amadeo Vargas comandando la segunda expedición y Miguel Ángel Obregón comandando la primera expedición. Este, y básicamente, después de ese desastre, Julio Acosta se ve en la necesidad de buscar ayuda, de buscar a sus enemigos, ¿verdad? A los enemigos, a los tinoquistas, que eran, o sea, eran soldados con una alta experiencia, ¿verdad? Soldados que, por cierto, habían derrotado al ejército constitucionalista y a los nicaragüenses que invadieron Costa Rica junto con Julio Acosta en el año 1919, ¿verdad? Entonces Ese eso es muy ejército importante. se puede decir que era de gran preparación, era un ejército de élite, aunque no tuviera Por experiencia supuesto, en batallas fuertes todavía. es correcto. Digamos, el ejército tinoquista, que bueno, fue el Batallón de la Muerte, era un ejército de gran preparación. Y los costarricenses estaban divididos entre los tinoquistas y los constitucionalistas, ¿verdad? En aquella época. Pero resulta que los tinoquistas se limpiaron la cara después de todas las atrocidades que cometieron, porque, o sea, no podemos tapar el sol con un dedo, fueron muy severos con la población opositora, eh, pero en el año 21 se limpian la cara y la gente aclama y los respeta, ¿verdad? Y dice, pues qué dicha que los tinoquistas están de nuestro lado y que van a luchar junto a nosotros. Entonces, básicamente, la guerra de Coto no solamente es importante porque garantizamos 3.000 kilómetros para Costa Rica, sino también porque sanó las heridas de un país que estaba dividido, ¿verdad? Entonces, eso es sumamente importante. Ahora bien, Julio Acosta García le pide ayuda a los tinoquistas. Estos le dicen que sí, que por supuesto, que la soberanía nacional estaba siendo mancillada y Costa Rica, con una gran fuerza de 2.000 hombres, o sea, ya no eran 25 ni 50, no, ahora eran 2.000 hombres, tomaron Guavito, Changuinola y Almirante de Panamá. Un momento, Lo tomaron, claro, me estás diciendo que entonces el conflicto de 1921 realmente unió al país en un solo clamor. O sea, correcto, ayudó a que las asperezas de los Tinoco quedaran un poquito atrás y que correcto. sirviera como unidad nacional. Exactamente, es así, justamente como le estás diciendo. Incluso tinoquistas de hueso colorado como Roberto Tinoco, como Francisco Amerling, comandaron esas tropas y eran tinoquistas declarados, que bueno,
ser llamado tinoquista en aquella época era cosa seria, ¿verdad? Muy, muy seria. O sea, no, era despectivo para algunos, ¿verdad? Pero ellos eran tinoquistas declarados, igual que los soldados que pelearon en Guavito, Changuinola y Almirante. Ahora bien, habían otros soldados voluntarios entre esos, digamos, personas que eran apolíticas totalmente, pero en el año 21, en esta toma, en esta ocupación, porque Costa Rica ocupó militarmente, y esto es lo que se desconoce, que el ejército costarricense ocupó militarmente zonas de Panamá, ¿verdad? Ocupó Almirante, Guavito y Changuinola. O sea, se le había metido casi que a la Bocas casa a del Panamá. Toro prácticamente. Correcto. Ahora bien, me gustaría mencionar algo importante. Costa Rica iba a bombardear estas zonas de Panamá. Costa Rica iba a bombardear Bocas del Toro. ¿Y por qué? Porque en la batalla de Guavito, ¿verdad? Los panameños habían salido huyendo. Y esta es la verdad. O sea, es cierto que pues hubo muchos errores militares en el río Coto, pero vamos a ver, y ahí los panameños salieron corriendo en la batalla de Guavito. Murió un panameño que intentó descarrilar el tren en donde iban los costarricenses y le dispararon en la cabeza, se la destruyeron totalmente. Entonces, básicamente, para que nos demos una idea de los odios y de la ira, del nacionalismo que se encendió como una pólvora, ¿verdad? Que explotó como pólvora, dio como resultado que los costarricenses rápida y eficientemente, con estrategas militares de- de muy alta experiencia, ¿verdad? Tomaran estas zonas, ¿verdad? De Guavito, Changuinola y Almirante, que es una batalla desconocida. Y básicamente, por estas batallas, pues Panamá desiste de tomar Coto y se retira de Coto. Bueno, pero me dices que va a bombardear esas zonas. Recuerdo o tengo entendido que utilizar, o sea, que llevaban los Skoda, Ujú. que eran armas que se utilizaron en la Primera Guerra Mundial, pero el Skoda de que nos llegó de 75 milímetros era de 1911. Exactamente. Vea qué interesante, que, bueno, Costa Rica tenía una conciencia de defensa nacional que apenas salieron esos cañones, Costa Rica los compró. En 1911 ya esos cañones estaban aquí en Costa Rica y ya se estaban probando acá. O sea, Costa Rica tenía un ejército pequeño, pero de primer mundo, con armamento de punta. O sea, 1911 era don Ricardo Jiménez Uriamuno, pero los Tinoco todavía no están con el orden todavía de poder. Pero me dices que algo que aparentemente sí hay que reconocerle a los Tinocos, que sí vieron la necesidad de una preparación militar importante. correcto. Eh, bueno, y podemos ver lo eficiente que es el ejército en aquella época, que vencimos a los 800 nicaragüenses que cruzaron para derrocar a Tinoco. Bueno, el ejército de Tinoco los venció totalmente. Fue una invasión fracasada. ¿Por qué? Porque el ejército tinoquista tenía sus artilleros, tenían su infantería, tenían su guardia de asistencia rural, tenía su caballería, o sea, era un ejército muy organizado, ¿verdad? Para la época, era un ejército de punta que podía responderle incluso, y esto es un poco polémico, pero era un ejército que podía responderle momentáneamente al ejército de los Estados Unidos que amenazó con invadir Costa Rica. De hecho, se entiende que cuando estuvieron en las zonas de Almirante y Ujú. tenían enfrente un buque militar norteamericano y que no le tenían ningún temor de enfrentarles. No, absolutamente. De hecho, llegaron los norteamericanos y básicamente lo que llegaron a hacer los norteamericanos era a negociar, ¿verdad? A negociar eh, qué, qué hacía para evitar el derramamiento de sangre. Entonces, básicamente, lo que pedía el presidente de la República y Costa Rica era que de una vez por todas los panameños desistieran de Coto, ¿verdad? Que esos eran territorios nuestros, ¿verdad? En que, digamos, se transportaron en tren hasta esa zona.
¿Hubo Es correcto. participación de alguna empresa bananera o no? Ah, bueno, aquí interesante. Resulta que el ejército costarricense, o, a ver, tomó un tren de la United Fruit Company, le puso un revólver a la cabeza, en la cabeza al maquinista y le dijo, esto es por Costa Rica y vamos a tomar militarmente Panamá, ¿verdad? O sea, los ticos sin ningún miedo y sin ningún miedo de que esa empresa fuera norteamericana, tuvieron mucha valentía, simplemente le pusieron el revólver en la cabeza a este señor, que por cierto no quería hacerlo, y le dijeron, ¿verdad? Que si hacía algo estúpido le iban a volar la cabeza. Entonces este maquinista no tuvo otra opción que vamos militarmente a esas zonas con Bueno, este entonces, tren. en sentido común, no hubo apoyo de ellos, sino que hubo que utilizar recursos que ellos tenían y que me imagino que parte de esas negociaciones de arbitraje, imagino que estaban también las presiones de bananeros de un lado o del otro de los límites. Así es correcto. Bien, Y entonces, pues sí, me decías. no, yo quiero que usted también explique cómo pues Estados Unidos se vuelve la policía del mundo, porque para nadie es un secreto que después de la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos tiene una idea más fuerte de la intervención en los países. Bueno, lo que puedo decirte es que desde que antes se formara la Primera Guerra Mundial, em, Estados Unidos se fue preparando en estas zonas. Y cuando inició la Primera Guerra Mundial, tuvo que asegurar el Caribe. Y cuando hablo del Caribe, hablo de los países que también integran, aunque sea el lado caribeño de Ujú. Centroamérica, pero también tuvo que intervenir en Nicaragua desde 1912. Ya Así tenía es. Panamá controlado, también en las islas como de Haití, también que tuvo tener una participación, habían colonias alemanas. Pero no solamente ello, sino que eh, van a hacer todavía una política intervencionista que va a Ujú. ser ya hasta 1933 va a terminar. Entonces, primero inicia Taft, por ejemplo, las preocupaciones sobre México. Presidente Taft se reúne con Porfirio Díaz en 1909. Porfirio Díaz se va a negar a muchas cosas y se va a preparar la toma de poder por parte de Madero. Y luego viene otros presidentes como Victoriano Huerta. Bien, como también decía, eh, los intereses de la Alemania, del Imperio Alemán, sobre estas zonas centroamericanas, sobre estas zonas del Canal de Panamá, sobre todo, particularmente el Canal de Panamá, y sobre México, porque en México estaba la importancia del petróleo. En este momento, México, fuera de Estados Unidos y fuera de las zonas como Mosul, lo que era parte del Imperio Turco Otomano, esas zonas de Irán, solo México tenía un claro potencial de petróleo y los alemanes necesitaban petróleo de esta zona. Y también tenían el apoyo en este momento tenía una comunicación muy interesante entre Victoriano Huertas y el Imperio Alemán, que a los Estados Unidos no les gustaba mucho. Además, el Imperio Alemán estaba enviando armas a Victoriano Huertas, pero en ese momento Estados Unidos va a utilizar una flota de 60 a 100 buques armados en Veracruz. Va a existir unas semanas antes como una justificación de un problema diplomático, bueno, un problema militar hasta por una bandera. Y el asunto es que fue una justificación de Wilson para provocar y tomar Veracruz. El objetivo era que no le llegaran las armas a Victoriano Huertas. Y en este Ujú. sentido, más bien darle el apoyo a Carranza, ¿verdad? Que ya le quedaba poco por llegar a tomar el control. Pero también tenemos que ver que en toda esta área, Estados Unidos tenía preocupación de al menos Costa Rica. Es interesante, tal vez nunca hemos valorado que si en la época Tinoco nunca fue aceptada, nunca fue reconocido el gobierno de los Tinoco por el golpe de Estado que le hizo a González Flores, no era bien visto para los norteamericanos.
pero sabía que tenían un ejército muy fuerte. Y Estados Unidos ya conocía nuestra historia de Costa Rica, por lo menos que de 1856, que enfrentamos a filibusteros y que aquí fuimos muy unidos, no teníamos problemas centroamericanos de Ujú, divisiones, de guerras intestinas complejas, pero también ujú, ya Estados Unidos había tenido una muy agria experiencia con las fuerzas de Villa. Hubo una expedición en 1916 que invadió Estados Unidos a México con cierta eh, autorización de Carranza, porque querían capturar a Villa, que había hecho unos actos vandálicos en Estados Unidos, pero también fue una forma en que Estados Unidos probó armas ujú. y prácticamente salieron derrotados, tuvieron que salir de ahí. Las fuerzas Correcto. villistas, o sea, Estados Unidos sabía que no podía meterse fácilmente en ciertos lugares y Costa Rica era uno que tal vez no debía enfrentárseles directamente, que podría generar un conflicto, perder el control de una zona. De Y hecho, disculpe por interrumpirlo, pero le voy a dar un dato muy interesante. Para la época de los Tinoco, Estados Unidos eh, intenta coaccionar al gobierno para que Tinoco abdique del poder, ¿verdad? Y Tinoco no quería hacerlo. De hecho, Tinoco le dijo al ministro plenipotenciario de Brasil, le dijo que él estaba dispuesto a morir envuelto en la bandera de Costa Rica enfrentando a los Estados Unidos y que cualquier estadounidense que desembarcara en Costa Rica iba a ser ametrallado. De hecho, hubo un plan, ¿verdad?, por parte del gobierno de Costa Rica, que era dinamitar los puentes para retrasar la llegada de los marinos americanos al Valle Central, ¿verdad? Es una operación que es poco conocida, pero básicamente es muy interesante ver que en aquella época las relaciones entre Costa Rica y Estados Unidos estaban tan, tan convulsas que Costa Rica estuvo a un pelo de entrar en una guerra contra los Estados Unidos. Y eso es muy poco conocido. Ahora bien, Estados Unidos estudió entrar en una guerra con Costa Rica. Sí, sí lo hizo, porque de hecho Woodrow Wilson y otros políticos norteamericanos consultaron con el cónsul de los Estados Unidos en Costa Rica si Costa Rica era capaz de aguantar una guerra. Y el ministro plenipotenciario o el cónsul dijo que efectivamente que el mayor error de los Estados Unidos, el peor error de los Estados Unidos en esa época era invadir Costa Rica. O sea, que ese era el peor error porque lo que iba a causar que Estados Unidos invadiera Costa Rica, que era que Costa Rica se volviera una nación pro-germana y además de que se volviera pro-germana, porque habían ciertos sentimientos pro-germanos, aunque más aliadófilos, como se le llamaba en aquella época, que pro-germanos, pero, o sea, básicamente se estudió y no era rentable, porque se mencionó que, bueno, el cónsul de los Estados Unidos había dicho que Estados Unidos iba a perder muchos hombres y Costa Rica también los iba a perder, pero que esa guerra entre Costa Rica y Estados Unidos que estuvo a punto de darse, lo único que podía causar era más bien la unión de los costarricenses que ya estaban divididos y pues, ¿quién quita un gran derramamiento de sangre por parte de los marinos americanos, ¿verdad? Interesante. bueno, también leyendo Oscar Aguilar Bulgarelli, él menciona que uno de los grandes problemas de los Tinoco Ujú, por parte del gobierno norteamericano era como te digo, estaban en una época de exploración, de reconocimiento, exploración y extracción de petróleo donde fuera posible. ujú, correcto. Entonces, como que Tinoco inclinaba más hacia los británicos, no con los Exacto, norteamericanos. Luego que sus exactamente. armas eran más hacia los alemanes que comprarle a los norteamericanos. Vea, y otro dato bastante interesante, y esto casi que nadie lo sabe, pero hubo
voluntarios nicaragüenses que cruzaron la frontera para apoyar a Tinoco. Y eran voluntarios nicaragüenses que habían matado marinos en Nicaragua. Entonces, básicamente, Tinoco tenía apoyo por parte de un sector de los nicaragüenses que habían derrotado Con a un los americanos. sentimiento anti-norteamericano y que tenían de alguna Correcto. manera, tal vez no eran expertos militares, pero ya tenían un conocimiento de estar en ciudades con marinos, ¿verdad? Vea, y Diego, y le voy a decir algo, o sea, los Estados Unidos casi reconocen a Tinoco, por poco lo hacen. Lo que pasa es que percibieron en él que sus intenciones eran falsas, que básicamente él no era tan pro yankee como decía ser, al igual que su hermano Joaquín, ¿verdad? Y básicamente por eso no lo reconocen, porque dicen como, bueno, él parece ser pro yankee, pero en el fondo no lo es. ¿Me entiende? O sea, es un presidente que los Estados Unidos no iban a poder manejar fácilmente, al igual que Alfredo González Flores, ¿verdad? Que Alfredo González Flores exigió a los norteamericanos que invadieran Costa Rica y lo hizo. Pero como te digo, Sí, bueno, eh, buscó apoyo internacional o con ellos. claro, pero mi punto es que los gringos no se equivocaron con Tinoco, en el sentido de que Tinoco tenía apoyo de los nicaragüenses que habían derrotado marinos en Nicaragua, tenía algunos soldados costarricenses que habían luchado también en Nicaragua, entonces era muy interesante, ¿verdad? Era bastante interesante. Bueno, no sabemos qué trasfondo tenían los tinocos de tener además de tener una gran milicia, por, Ujú, ujú, por quizás temor ser invadidos, o qué pretensiones pudieron haber tenido. Porque, por ejemplo, si los Tinoco no hubieran hecho ese golpe de Estado, pero hubieran tenido el control del ejército con Alfredo González, o hubieran ujú. mantenido con un estatus muy alto en el ejército, porque Tinoco entra a tener prácticamente las manos del ejército, pues prácticamente en el finales o en el gobierno de Ricardo Jiménez Oriamuno. Correcto. Entonces, Desde antes, te lo digo, desde antes, desde la época de Rafael Iglesias, era parte del Estado Mayor del Ejército costarricense. perfecto, pero ya tiene casi las llaves del país, de la fuerza total militar, en la época de Ricardo Jiménez Oriamuno. Y Ujú. entonces, un Tinoco para 1921 pudo haber sido otra historia, totalmente. Exactamente. No, no, de hecho te digo otro dato, Tinoco iba a tomar Coto, y iba a tomar Bocas del Toro también. Lo que pasa es que, como se menciona en los periódicos, los periódicos mencionan, por razones conocidas, los Tinoco, a pesar de la superioridad militar, no tomaron Panamá. ¿Por qué? Porque Costa Rica estaba en una guerra interna, eh, iba a entrar en una guerra con Nicaragua, ¿verdad? Con Emiliano Chamorro, y los Estados Unidos estaban a punto de invadirnos. Entonces, básicamente, no se pudo, pero Tinoco tenía planes. O Me sea, estás habían diciendo planes, que los tinocos iban a tener una guerra contra Nicaragua. correcto, correcto, sí. ¿Qué tipo de amago fue eso? Ok, te voy a explicar. Emiliano Chamorro enlistó a un sector, bueno, o una gran cantidad de nicaragüenses contra Tinoco, ¿verdad? Porque como hubo nicaragüenses que sí cruzaron la frontera para ayudar a Tinoco, hubieron otros nicaragüenses este, que invadieron Costa Rica, ¿verdad? Estos nicaragüenses eran parte del ejército constitucionalista, el ejército organizado por Arturo Bolio, ¿verdad? Que, bueno, él muere y pasa a manos de Julio Acosta García, el ejército constitucionalista, ¿verdad? Entonces, básicamente, Tinoco se enfurece y estuvo a punto de invadir Nicaragua, ¿verdad? Incluso hay muchos periódicos de Estados Unidos que mencionan, Estados Unidos no permitirá que Costa Rica invada Nicaragua, ¿verdad? Entonces, básicamente sí, Costa Rica iba a entrar en una guerra con Nicaragua en esa época, porque Emiliano Chamorro enlistó nicaragüenses a este ejército constitucionalista y además de eso le dio armamento a este ejército para invadir a los hermanos Tinoco. Comprendo. En este sentido, también tenemos que ver que
Y las pretensiones de Tinoco pues se le cayeron de las manos, prácticamente Así es, yo no lo las pudo. considero que traicionó totalmente a Alfredo González Flores. Considero que también se abusó de su poder a lo interno y creó una Ujú. división interna y tuvo que retirarse, tuvo que abandonar el país. Y lamentablemente esas ideas lo que hicieron fue que con una noble institución de herencia colonial prácticamente quedara degradada. Exacto, así como lo estás diciendo puntualmente, así fue, así, justamente, ¿verdad? Ahora bien, volviendo un poco al tema de Coto, ¿verdad? Los panameños tomaron Coto, ¿verdad? Obtuvieron esta serie de victorias militares gracias a una estrategia bastante interesante, ¿verdad? Eh, Derrotaron a los costarricenses en este río, en el río Coto, ¿verdad? Sin embargo, Julio Acosta busca la ayuda de estos militares de alta experiencia. José María Pinot, ¿verdad? José María Pinot era uno de esos militares de alta experiencia, Gerardo Zúñiga Montúfar, Ricardo Monge, otro militar de amplia experiencia, ¿verdad? Que en el año 36, por cierto, que en el año 36 Ricardo Monge iba a colaborar con el gobierno de Ricardo Jiménez Soriamuno. Mentira, bueno, en los años 30, ¿verdad? Cuando Ricardo Jiménez era presidente, eh, Del 32 al se- 36. correcto, sí, puedes ver que hay una operación, ¿verdad? Hay una operación policial en la cual se deporta a cientos de nicaragüenses. Y en esta operación policial es tomado en cuenta Ricardo Monge. Ricardo Monge lideró esa operación policial para deportar a los nicaragüenses que se encontraban en Costa Rica. Eso es muy interesante. Bueno, pero a lo que voy es que eran militares de alta experiencia, eran militares de armas tomar, y básicamente la operación de Changuinola, Almirante y Guavito fue exitosa, fue exitosa. Eh, Te digo que hay algunos relatos de los soldados costarricenses que decían que ellos tenían al puro frente a los soldados panameños en esta zona de Guavito, y que los panameños intentaban intimidar a los soldados costarricenses con tambores y demás. O sea, los tenían de frente. Pero cuando los panameños vieron que los costarricenses tenían ametralladoras, tenían fusiles Mauser modernos en aquella época, y el tren comenzó a funcionar y los costarricenses Y los comenzaron a Escoda, ¿no? disparar. No, los escuadras llegaron después. Ahorita te comento eso porque es muy interesante. Eh, Cuando los costarricenses comenzaron a disparar, los panameños salieron corriendo. Y salieron corriendo a las islas de Bocas del Toro, donde se van a internar y donde los costarricenses van a bombardearla para tomar las islas de Bocas del Toro, donde los panameños se habían refugiado. Entonces, la lógica de bombardear por parte de Costa Rica Bocas del Toro, o sea, la lógica de que Costa Rica bombardeara, perdón, la lógica de que Costa Rica bombardeara Bocas del Toro era porque ahí se estaban refugiando los soldados panameños que habían huido de las batallas de Guavito, Changuinola y Almirante, ¿verdad? Entonces, bueno, para entender más o menos. Y te digo que un dato interesante también es que hubo un alemán veterano de la Primera Guerra Mundial, Fernando Roth, Fernando Roth, bueno, no sé cómo se diga, pero Ujú. es Fernando Roth, ¿verdad? E Este soldado alemán, Fernando Roth, se enlistó a las filas del ejército costarricense y dirigió a los artilleros para bombardear Bocas del Toro, ¿verdad? Entonces, no solamente los costarricenses participaron de la guerra de Coto, sino hubo colonias que participaron. La colonia alemana participó, la colonia cubana, se menciona que la colonia cubana participó, las colonias españolas, italianas, o sea, no solamente se unió a los costarricenses, sino a las colonias extranjeras. O sea, las colonias, A la sociedad integrada de esa Costa Rica. correcto, a las mujeres también, las mujeres y hasta los niños, ¿verdad? Entonces, básicamente,
para puntualizar, la guerra de Coto no es solamente un conflicto armado entre Costa Rica y Panamá. La guerra de Coto es también un, un evento que unió a la familia costarricense que estaba totalmente dividida, ¿verdad? Y digamos, por ejemplo, ¿cuál fue la ametralladora la que se utilizó? Ok, la ametralladora que se utilizó en la batalla de Guavito fue la ametralladora Maxim. Reitero que lo que se hizo en 1921 fue básicamente reorganizar la milicia para tomar Panamá. Porque, digamos, imagínense que hay un relato en el libro, por cierto, se llama Homenaje a Julio Acosta, ¿verdad? En ese libro, Homenaje a Julio Acosta, se menciona que los soldados costarricenses, los tinoquistas, estaban tan bravos con Julio Acosta de haberlo retirado que le iban a hacer un golpe de estado, porque la finalidad de estos soldados tinoquistas era tomar la capital de Panamá. O sea, las ideas que tenían. O sea, la idea de los soldados costarricenses era tomar la capital de Panamá. Y me imagino que no solamente de los tinoquistas, creo que también era parte de la mentalidad del costarricense de la época, tal vez no invadir Panamá, pero sí recuperar lo que habían perdido en el siglo XIX. Correcto, correcto. Bien, Así es. y tenemos que ver que mientras estaba ocupado el pueblo de Coto por los soldados panameños, por veteranos de la guerra de los 1000 días, Costa Rica había tomado en lo que era la zona del Caribe, lo que Ujú, podemos ujú. entender Zigzagola, pero Almirante, Guavito, Changuinola, lo Chan- que es Bocas del Toro, la tenía totalmente controlada. No, y te digo otra cosa. No se habían eh, enfrentado directamente las tropas que habían tomado en el sur, sino que un poco más al norte habían tomado cada uno una posición estratégica. correcto. Eh, lo que se pretendió fue, este, como disuadir a Panamá de que desistiera de Coto, ¿verdad? Con esta toma. Y también, ciertamente, Costa Rica tenía la intención de recuperar Bocas del Toro, ¿verdad? ¿Se utilizaron ¿Cómo? los Skoda? No, no se utilizaron porque cuando se iban a utilizar, ¿verdad? Cuando íbamos a bombardear Bocas del Toro, Estados Unidos intervino en la guerra. Pero, o sea, se movilizaron estos cañones no para llevarlos a pasear. No, no, la cosa iba en serio. O sea, los iban a poner digamos, en las costas para bombardear el Bocas del Toro, la isla de Bocas del Toro. O sea, eso es verdad. Hay fotografías y documentos y demás. Muy interesante ese detalle, muy interesante. Sumamente. Entonces se puede decir que, bueno, don Julio Acosta, hay que entenderlo, yo le entiendo algo que no sé si estarás de acuerdo. Sí. Primera Guerra Mundial, aunque no tuvimos nada que ver con la Primera Guerra Mundial, nos afectó económicamente. Ujú. Luego viene la dictadura de los Tinoco, que fue pésima, financieramente pésima. Sí, sí, no, no, eso es un hecho. Es un hecho. Luego viene, pues, la pandemia de la influenza, que afectó Ujú. mucho mundialmente y también nos afectó de alguna manera aquí también. Entonces, eh, como que dinero no había mucho, estábamos más bien muy escasos. Entiendo que más bien el gobierno de Julio Acosta tuvo que implementar las medidas, en teoría, socialistas de participación del Estado para poder recuperar una economía en crisis. O sea, lo que no pudo hacer Alfredo González Flores, Julio Acosta sí lo pudo hacer por una necesidad muy concreta, muy real. Existían los hechos, existían las situaciones de escasez. Y entonces, el resello de las monedas, por ejemplo, Ujú, de monedas ujú. de plata, el resello con la fecha en 1923, monedas de 1880, pero también ver una situación en la que también un conflicto bélico, hasta qué punto nos podría dejar un problema mayor económico. Y entiendo que no buscó como nunca tener un pleito directo con los Estados Unidos. Más bien, muy fácilmente, que dicha, ya
la ayuda llegó, tenemos un arbitraje internacional, pero yo siento, en mi parecer, se logró el objetivo. Es A ver, recuperar la sí, soberanía nacional, salgan de coto y todo, y se respeta el laudo de White de 1914 y se acabó la situación. Pero a mi ima- parecer, Ujú, eso no, eso es un éxito y eso es de aplaudir. por No supuesto. fue, no fue algo como Cañas Jerez de 1858, que Walker gana, perdón, disculpe, que Mora gana, pierde Walker, pierde y gobierno nuevo de Nicaragua, aprovechando nuestra debilidad de todo el desgaste de esa guerra del 56-57, más el cólera. Pero Mora, a ver, ya estamos bastante debilitados en este momento como para enfrentarnos a Nicaragua, aunque podemos hacerlo, pero le cedemos un pedazo de tierra, perdimos una parte del partido de Nicoya, o sea, el lago de Nicaragua se perdió esos kilómetros que llegaban, le cedemos ese territorio para tener una paz y no reclamen más lo que es el partido de Nicoya, que ya lo involucramos al Guanacaste. Ujú. En este momento, Julia Costa puede ser que haya tenido que pensar de alguna manera similar. Sin embargo, para mí, mi concepto, siento que es una derrota el haber abandonado Bocas del Toro, porque lo teníamos, ya lo teníamos, habíamos recuperado eso. No, no sé cómo lo ves. Bueno, yo le voy a dar mi punto de vista acerca de la guerra. Yo considero que los costarricenses quedaron desilusionados en aquella época porque, como usted lo menciona, se pudo haber tomado Bocas del Toro fácilmente. ¿Por qué? Por la superioridad numérica, la superioridad militar de Costa Rica, ¿verdad? Entonces podemos decir que en el año 21 Costa Rica intenta, y es el último intento de Costa Rica por tomar Bocas del Toro. Este, Sin embargo, yo considero que, bueno, tierras que no le pertenecían al país se reintegraron, o sí, bueno, se reintegraron a Costa Rica. O sea, 3.000 kilómetros fueron reintegrados nuevamente al país, ¿verdad? Entonces, este, a ver, si Costa Rica no salía de Bocas del Toro, bueno, Estados Unidos nos podía, bombardear con las cañoneras, ¿verdad? Sin embargo, Costa Rica sostuvo el honor nacional, e incluso le dijo a los Estados Unidos, si ustedes no aceptan que los panameños salgan de Coto, entonces nosotros vamos a quedarnos aquí en Bocas del Toro. Y Eso fue claro, eso fue dicho. fue claro y fue dicho. Eso, Eh, eso aparece en sí, prensa escrita de la época. sí, claro, claro. En prensa y en libros, Julia Costa manifestó que no iba a retirar a los costarricenses de Bocas del Toro si no se respetaban los límites. O sea, si los panameños no devolvían Coto, no se iban a retirar los soldados costarricenses de Bocas del Toro, ¿verdad? Y por ese motivo, los Estados Unidos, este, hacen una especie de mediación y en septiembre de 1921 Costa Rica ocupa de manera definitiva Bocas del Toro. Bueno, en septiembre de 1921 Costa Rica ocupa definitivamente Coto, ¿verdad? O sea, de manera definitiva. Y te voy a decir una cosa, Panamá y la prensa panameña decía que si nosotros volvíamos a Coto, que nos iban a acribillar de nuevo, cosa que no sucedió. ¿Y por qué no sucedió? Porque Costa Rica lleva preparada. Ya había puesto en las embarcaciones las ametralladoras, ya tenía a la infantería en tierra de Coto, ¿verdad? O sea, ya se había dado otra estrategia militar completamente diferente. O sea, ¿y qué es lo que nos dice esto? Que Panamá no podía hacer absolutamente nada. O sea, contra el ejército costarricense bien preparado y con una excelente estrategia, ya no podían hacer absolutamente nada, ¿verdad? Porque no tenían el equipo, porque no tenían las armas. Y esa es la realidad. Eh, a ver, y esto yo creo que es polémico, pero es real. Si, si Estados Unidos no interviene, o sea, el gane es para Costa Rica en todos los sentidos. O sea, si Estados Unidos no interviene, eh, hubiera habido una carnicería
por supuesto, ¿verdad? Pero el gane hubiera sido para Costa Rica porque tiene un gran arsenal y casi que tenía un arsenal para un ejército de 20.000 hombres, el ejército que tenía los Tinoco, ¿verdad? Entonces sí, eso es lo que te puedo decir. Bueno, ya posteriormente, el 15 de septiembre de 1921, Costa Rica lo celebra como primero el primer centenario y también prácticamente salió con honores de ese enfrentamiento contra Panamá. Ujú, correcto. Sí quedó un mal sabor por ahí. Y yo ahora comprendo al pensar de mi abuelo completamente. Le comprendo el pensamiento. También tengo raíces panameñas por otras líneas, pero sí le comprendo a esa persona que en vida detestó eso. O sea, realmente para él fue como algo fuerte, fue algo que no como una pérdida, pero se notaba como algo agrio, Ujú. algo no estuvo bien en ese sentido. Sin embargo, de reconocer, se recuperó la soberanía nacional, recuperamos territorio y Panamá dejó de insistir también de pretensiones. ¿Es De ahí, así? pues, de hecho, el sinsabor queda tanto del lado panameño como del costarricense, porque los panameños querían Coto y los panameños consideran, a día de hoy, los panameños consideran que perdieron 3.000 kilómetros. O sea, no 100, no 50, no. 3.000 kilómetros consideran ellos que perdieron en esa guerra, Bueno, qué ¿verdad? increíble, Entonces, porque con las ironías de las historias, en 1836 perdimos cualquier cantidad de extensión en lo que hoy es Chiriquí y Bocas del Toro. correcto. Entonces, las interpretaciones se pueden, para un lado, para el otro, pueden ser como muy diferentes. Sin embargo, los límites actuales reconocidos son esos y se mantienen prácticamente estables al día de hoy a partir de 1941 con el tratado en el gobierno de Calderón, ¿verdad? Calderón Correcto. Guardia. Ya para finalizar, digamos, y dar mi opinión breve del conflicto, yo considero que es uno de los conflictos más importantes del siglo XX. Considero que verdaderamente los jefes de Estado de aquellas épocas tenían los pantalones para tomar decisiones. Se tomó una decisión muy particular de parte de Julia Costa, que era una persona muy prudente, ¿verdad? Y realmente considero que los costarricenses debemos reconocer que, que estos soldados, estos voluntarios, las fronteras de la patria con su sagrada sangre, con la sangre de estos valientes, se delimitó definitivamente las fronteras de Costa Rica. Y que si estos valientes costarricenses no hubieran delimitado las fronteras de la patria con su sangre, posiblemente no hubiéramos tenido Coto y posiblemente nuestros derechos sobre la zona sur no existirían. Totalmente. Antes de cerrar, solo mencionaste un detalle que tal vez ya es para otra temática. Ya el Ujú, tiempo prácticamente se nos está agotando. Pero Roberto Tinoco, ujú. ¿Quién era? ¿quién era? Yo Muy bien. lo que sé es que conoció a Franco, de alguna manera. No. Es Rigoberto Pacheco Tinoco fue el que conoció a Franco. Roberto Tinoco, te voy a decir quién fue. No, me Roberto Tinoco. refiero a Rigoberto, sí, Rigoberto. Ah, bueno, eso es otro tema por completo. Sí, sí. Rigoberto Pacheco Tinoco fue un militar de carrera, un militar de gran experiencia, un militar condecorado por España, un militar condecorado por México y un militar que cayó en la Guerra Civil del 48, pero era un militar de una alta experiencia, ¿verdad? Y en Costa Estuvo en la Rica guerra, tuvo la experiencia de la guerra de tuvo, Coto. no, 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 No. no. No, Rigoberto Pacheco Tinoco, tuvo la experiencia de la Guerra del Rif de Marruecos, donde Ujú. conoció a Franco, a Francisco Franco. Estuvo en la Revolución Mexicana siendo muy joven, o sea, siendo bastante joven. Estuvo en la Revolución Mexicana y estuvo en el Bellavistazo y en la Guerra Civil de 1948. Interesante, ¿verdad? Correcto.
Sí. Bueno, ya hemos dado, creo, no creo que no ha sido un pincelazo, creo que realmente ha sido una hora de tremenda información. Y te Correcto. felicito por manejar demasiada información, pero no la información básica, sino información de detalles muy particulares que merecen realmente para otra, tal vez en otra ocasión, o el año entrante, tal vez, en otro 1921, ¿verdad? Reconocer en otra fecha de la época 1921 algunos otros detalles que tal vez hemos dejado de lado. Sin embargo, lo felicito y te agradezco este rato, te agradezco esta participación y muchas gracias, realmente. ¿Algo que Eh, quieras decir antes de finalizar? Antes de finalizar, yo quiero decir que soy apartidario, ¿verdad? Pero que reconozco que Rodrigo Chávez hizo algo que los demás presidentes de Costa Rica no han hecho, y es hacerle este reconocimiento a los soldados de la guerra de Coto, ¿verdad? Y realmente es importante que no solamente que Rodrigo Chávez como jefe de la nación y los demás presidentes que vengan después de él le hagan homenaje a estos soldados de la guerra de Coto, sino que nosotros como costarricenses también participemos y de ahí podamos también rendirle homenaje a estos soldados valientes. Una Así última que sí, pregunta. ¿Existe algún lugar donde haya monumento conmemorativo o algún recuerdo? claro, frente a la estatua de Francisco Morazán o frente al Parque Morazán está la placa de la Guerra de Coto, ¿verdad? Ahí yo considero que la gente debería ir a dejarles unas flores, aunque sea a estos valientes soldados que están enterrados ahí en San José. Enterrados en San José. Están enterrados en San José. ¿En Los qué soldados parte? de la Guerra de Coto están enterrados en San José. ¿En qué parte? Están enterrados frente al Parque Morazán, correcto. Mm, Frente al Parque Morazán o frente a la Escuela Metálica. Ahí están. Por donde está la estatua de Daniel Oduber. Ahí están enterrados esos soldados. gran detalle. Desconocía ese último detalle. Te agradezco mucho. Muchas gracias y espero que a ustedes, que público que realmente tenga la posibilidad de ver este video, realmente gracias por verlo hasta el final y su like o su comentario y muchas gracias. Estaremos próximamente haciendo otra entrevista y Faro Geopolítico también con sus mini informativos pero también darle no solamente a noticias internacionales, sino un poquito más de la historia de Costa Rica. Muchas gracias y hasta pronto. Muchas gracias y viva Costa Rica. Viva Costa Rica.